respetarnos a nosotros, ¿no? A nosotros mismos, empezando por ahí. El respeto siempre empieza por uno mismo, ¿verdad? Dándonos nuestro lugar que merecemos, valorándonos nosotros mismos, apreciando quién somos y justamente en la medida de eso, pues también entender que el respeto pues es mutuo, ¿no? Respetar a los demás. Construir en lugar de criticar, como ya dijimos, pues la crítica nada más destruye, pero lo importante más que criticar es proponer. Para esto es importante pues ver esta metodología didáctica para la prevención de la violencia escolar, y esto tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Cada escuela es diferente, no es lo mismo una escuela en el norte que en el sur, ¿no? Cada escuela tiene un contexto diferente y cada uno de ustedes pues conoce mejor que nadie ese entorno de sus escuelas y conoce mejor que nadie pues la situación que enfrentan sus estudiantes. Entonces es importante recoger esta información que ustedes ya tienen y hacerlo de manera, ahora sí, ordenada, con una metodología para que lo que ustedes puedan hacer en su salón de clases pues sea mucho más efectivo. La metodología en griego pues viene de las siguientes palabras, de meta, que es más allá, odos, que es camino, y logos, que es estudio. Entonces una metodología pues es el estudio más allá del camino y hace referencia al conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar metas, objetivos. Entonces, cuando hablamos de metodología para la prevención de violencia escolar, nos referimos al conjunto de técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia la no violencia. Es decir, estas técnicas obviamente tienen una lógica, una razón de ser, un objetivo concreto que buscan lograr. ¿Cuál es entonces lo que nosotros debemos de preguntarnos? Pues es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra enseñanza? Es decir, cuando vamos a la escuela, realmente lo que nos importa es que se aprendan perfectamente la historia de México, o lo que nos interesa es que los jóvenes aprendan a relacionarse, ¿no? Aprendan nuevas cosas sobre ellos mismos y a cómo relacionarse con los demás, ¿no? Y es obviamente la respuesta, pues son las dos cosas, es un conjunto de cosas. ¿Hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos, ¿no? Es decir, ¿qué buscamos lograr? Y eso es justamente el modelo tradicional contra el modelo actual. El modelo tradicional pues nada más se preocupa justamente por los resultados académicos, ¿no? Era esta enseñanza donde los jóvenes pues aprendían las cosas y las repetían, ¿verdad? Sin ni siquiera muchas veces ponerse a pensar en lo que estaban diciendo. Ahora la educación actual, pues ¿qué busca? Pues busca generar seres humanos que sean pensantes, ¿no? Que tengan esta capacidad de crítica, ¿no? De autocrítica y de crítica, porque como sociedad eso nos hace falta mucho, reconocer, ¿no? Mis errores, reconocer mis capacidades, reconocer mis fortalezas, ¿no? Eso tiene que ver con el modelo actual, y este modelo actual pues justamente más que los jóvenes se aprendan las cosas de memoria, pues es que ellos mismos piensen por sí mismos, generen su criterio y sobre todo formar pues seres humanos completos, ¿no? No nada más que sean enciclopedias de conocimientos, sino que sean seres humanos integrales, ¿no? Por eso es importante, primero nosotros, ser seres humanos integrales. Si nosotros no lo somos, pues obviamente los niños y los jóvenes tampoco van a poder aprender de nosotros como ejemplo. Esta enseñanza del nuevo modelo se basa principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como decíamos, esta Declaración Universal tiene su artículo número 1, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el artículo 1 de la Declaración, y esto es lo que nosotros buscamos que los jóvenes aprendan, ¿no? Y lo que nosotros transmitimos cuando vamos a las escuelas a darles las pláticas a ellos. Y lo importante es que ustedes como maestros pues generen, ¿verdad? Sus propias técnicas ya de enseñanza en el salón de clase para transmitir estas ideas, ¿no? Hacerle entender a los jóvenes que todos somos seres humanos, ¿no? A pesar de nuestras diferencias que existen, que son muchas, empezando por las más obvias, que es el aspecto físico, la raza, el color de piel, a otras diferencias como la religión, las preferencias sexuales,
las ideologías y demás, a pesar de esas diferencias, todos somos seres humanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que transmitir, que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos, pero también estamos dotados de razón y conciencia, lo que hablábamos. Los seres humanos, a diferencia de los animales que nada más reaccionan, nosotros tenemos esa conciencia que nos permite reconocer lo que hacemos y nos permite saber si está bien o está mal, y eso también nos convierte en responsables de nuestras acciones, ¿no? Hacerles entender a los jóvenes que finalmente ellos son responsables de sus propias acciones, ¿no? De las propias decisiones que ellos toman y que esas decisiones tienen consecuencias, pero nosotros también muchas veces hacemos las cosas, ¿verdad? Sin ponernos a pensar en las consecuencias que tienen, ¿no? Muchas veces, como decíamos, pues criticamos o señalamos el trabajo o criticamos a otras personas o hacemos comentarios y no nos damos cuenta del mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, entender que somos responsables también de nuestras acciones y que esto tiene que finalmente llevar a una convivencia fraternal, a una convivencia pacífica de los unos con los otros, y esta convivencia armónica pues empieza en la familia, en la escuela, entre ustedes como compañeros, ¿no? De una institución escolar. ¿En qué valores se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Se basa en los principios de libertad, ¿no? Decíamos que todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones, y en el momento en que nosotros tomamos esa decisión, pues hacemos uso o ejercicio de esta libertad. Pero obviamente esta libertad trae consigo responsabilidades, ¿no? Esta libertad trae consigo consecuencias también. ¿En qué se basa también la declaración? Pues en la igualdad que todos tenemos como seres humanos, en la dignidad que tenemos. Cada uno de nosotros somos valiosos por el simple hecho de existir, ¿no? Ese es nuestro valor como seres humanos, y básicamente en los derechos, ¿no? La educación también debe basarse en entender que los jóvenes pues tienen derechos y responsabilidades, y que si ellos quieren realmente ejercer su libertad al 100%, pues tienen que ejercer estos derechos cumpliendo con la parte de la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Los factores a considerar en la aplicación de la enseñanza de estos valores universales, pues es que, como decía, cada contexto es diferente, obviamente cada escuela es diferente y existe una realidad distinta. Los jóvenes también son diferentes, no es lo mismo un grupo A que un grupo B y demás. Ustedes saben que cada grupo tiene su propia personalidad, ¿no? Igual que los niños o los jóvenes que lo integran. Entonces es importante adaptar estas técnicas a las propias necesidades de su escuela, ¿no? La edad, la problemática, el contexto social que cambia. Vamos a ver que, como les decíamos, pues lo más importante pues es aplicar, ¿verdad?, las propias herramientas que ustedes tienen al contexto, ¿no? En este caso, a nosotros les proponemos varias ideas. Lo primero es que ustedes como escuela pues se pongan de acuerdo, ¿no? Hagan un intercambio de ideas para buscar una solución práctica a los problemas. Como les decía, pues no se puede resolver de manera individual, sino hay que trabajar de manera conjunta, y es importante pues escuchar las opiniones de todos, ¿no? Porque si no, si es imponer una solución de una sola persona, y entonces no va a ser exitosa. Es importante que sea una solución integral. No criticar ni rechazar las sugerencias de los demás, ¿no? Siempre tratar de criticar, pero de manera constructiva, ¿no? Y hacer estos grupos de recomendaciones en donde todos los puntos de vista estén incluidos. En estas técnicas pues hay muchas, ¿no? La expresión creativa, que tiene que ver con la libertad de los jóvenes, con su creatividad, tiene que ver con diferentes formas artísticas, ¿no? Ustedes pueden poner a los niños o a los jóvenes a hacer dibujos, a, por ejemplo, hacer obras de teatro, ¿no? Dramatizaciones que ellos mismos escriban. También pueden usar cuentos, relatos. De hecho, nosotros tenemos una serie de recomendaciones de bibliografía y de cuentos que después les podemos
transmitir para que lo ocupen en sus salones de clase, ¿no? La poesía, la expresión gráfica, cantar, ¿no? También que los jóvenes escriban las letras de canciones, que las compongan, también es una forma de una expresión artística para hacerles entender que muchas veces ellos escuchan música y la repiten sin ni siquiera poner atención a lo que están diciendo, ¿no? Entonces, también es otra forma de educar en derechos humanos. También el aprendizaje cooperativo, es decir, poner a los jóvenes de manera conjunta a hacer diferentes actividades, por ejemplo, hacer una recolección o limpieza de basura de algún lugar, de un terreno, de un parque, de lo que sea. Esto aparte de fomentar la convivencia entre los jóvenes, pues también fomenta la solidaridad, ¿no? Enseñar este principio de la solidaridad, del bien común, que muchas veces justamente nos hace falta, porque también los mexicanos somos muy dados a sentirnos muy orgullosos de la solidaridad, pero cuando hay un desastre natural, ¿no? Cuando es el terremoto o la inundación, pues todos ayudamos, pero si no, mientras tanto, la verdad es que somos poco solidarios con las demás personas, ¿verdad? Incluso hasta para subirse al metro, ¿no? Cuando está lleno, pues la verdad muchas veces ni siquiera para eso somos solidarios, ¿no? Es importante fomentar este valor en los niños o los jóvenes. Obviamente cuando se hace una actividad de esta, pues se tiene que explicar bien a los niños y a los jóvenes cuál es el objetivo de lo que van a hacer, de esa práctica, y que obviamente realicen una reflexión para sacar el mayor provecho de lo que hicieron. La literatura, como les decía, de hecho hay una película que se llama Los Escritores de la Libertad, que está basada en un hecho real, es muy recomendable, en donde este es un caso en Estados Unidos, donde era una escuela donde había mucha violencia por pandillas y por diferencias raciales, ¿no? Los negros, los latinos y demás. Y en esta escuela lo que hace una maestra es justamente ofrecerles la literatura, es decir, que ellos escriban su propia historia para que tratar de generar un cambio en los jóvenes. Entonces también que los jóvenes se expresen de esta forma sirve mucho, y también les podemos recomendar libros y bibliografía sobre este tema. Las dramatizaciones, como les decía, que los jóvenes se expresen a través de obras de teatro, dramatizaciones que ellos mismos propongan y que ellos mismos escriban. Sirve para que ellos también cuenten los problemas pues desde su propio punto de vista, ¿no? Porque también muchas veces se quiere afrontar este problema desde el punto de vista de la escuela o de los maestros o de los directivos, y no se toma en cuenta realmente las preocupaciones de los jóvenes, o sea, qué está en el fondo de su forma de pensar que los lleva a actuar de esa manera. Entonces es importante que ellos también lo cuenten desde sus propias palabras, ¿no? De su propia punto de vista, cómo ellos experimentan el día a día en su escuela. Materiales audiovisuales también, ¿no? Fotos, dibujos. De hecho, en una escuela que nos tocó visitar una vez, una maestra tenía una dinámica que era muy simple, pero era muy bonita y servía. Era que los jóvenes cada día y los niños cada vez que llegaban, cada uno le tocaba pues una vez a la semana una frase o un pensamiento, ¿no? Positivo, una propuesta, y la maestra las colgaba, ¿no? En la pared de la escuela, y entonces cada día iban quedando estos pensamientos, ¿no? O estas propuestas que hacían los jóvenes o los estudiantes. Entonces ese tipo de actividades pues sirve justamente para generar análisis y debate y participación de los alumnos. Estas son algunas técnicas, obviamente existen mucho más, y como les digo, el chiste es aprender lo que ustedes ya conocen, porque finalmente ustedes son los expertos con su escuela y con sus grupos, y ustedes conocen mejor que nadie cuáles pueden ser las técnicas que más pueden servir en el caso particular de cada grupo. ¿Cómo debe de ser, ¿no? El educador en derechos humanos? Vamos a ver que si bien estas técnicas pueden servir, primero tenemos que empezar a, como les decía, ustedes como maestros, fortalecerse, ¿no? Esta frase que está en la lámina dice: ser llamado maestro no me hace más que los demás, al contrario, me recuerda que la misión de mi vida es servir. El maestro no enseña con palabras, sino con actos. Entonces,
¿Cómo es la mejor manera en que ustedes pueden transmitir estos valores? Pues con el ejemplo, ¿no? El ejemplo empieza, ahí es donde empieza todo, ¿no? Como decíamos, todo lo que ocurre en una escuela es un gran espejo de lo que ocurre afuera y de nosotros mismos. Entonces, la mejor forma de enseñar esto, pues es a través del ejemplo, a través de mi propia conducta, la manera en que yo mismo me doy a respetar, la manera en que yo respeto a las personas que me rodean, a mis compañeros, la manera en que les hablo, ¿no? Todo eso tiene un impacto profundo. Ser educador es hacer y convertir a los demás en vulnerables al amor. Lo eficaz no será predicar la justicia y la tolerancia, sino ser simplemente justos y tolerantes. Y haciendo un autoexamen, no un autodiagnóstico de nosotros mismos, generalmente somos así, somos justos y tolerantes. No, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera somos justos y tolerantes con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos fijándonos en nuestros propios defectos en lugar de fijarnos en lo positivo o en las fortalezas y hacemos lo mismo con los demás, ¿verdad? Somos intolerantes a otras formas de ser, a otras formas de pensar, a otras formas de entender la realidad. Entonces es importante abrir nuestra cabeza, abrir nuestra mente hacia esa tolerancia para caminar hacia una sociedad realmente abierta, ¿no? Donde acepta las diferencias, porque como decimos, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y eso no va a cambiar. Entonces es importante todos los días, al día, pues ser lo más humano posible, como les estábamos diciendo, y esto de ser lo más humano posible, pues tiene que ver con los pequeños actos de todos los días, ¿no? Cambiar desde la forma en que cuando vamos manejando, por ejemplo, la manera en que lo hacemos, ¿no? Si estamos, ahora sí, como dicen, ¿no? Agrediéndonos, ¿no? Si estamos justamente nada más viendo cómo pasar y nos cerramos sin dejar pasar al otro. Cada cosa, ¿no? que hacemos tenemos que cambiar, ¿no? A tratar de ser lo más humano posible, tomando siempre en consideración, ¿no? Ser más considerados hacia las demás personas. En la medida en que logremos eso, van a ir cambiando las cosas, porque a veces pensamos que lo que hacemos no tiene ningún impacto y sí lo tiene. Esto va a ir cambiando justamente la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás. Esto tiene que ver justamente con lograr la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Dicho de manera sencilla. No solamente pensar en nosotros mismos, sino salirnos y tener esa capacidad de ponerme en la situación de los demás, cómo me sentiría yo si estuviera en esa situación. Y si lo hacemos, ¿verdad? Vamos a lograr hacer un cambio también, porque muchas veces hacemos las cosas sin pensar. La experiencia, ustedes pues tienen más experiencia que cualquiera en sus aulas, ¿no? Con los niños y los jóvenes, y ustedes pueden aprovechar esta experiencia de forma positiva y sobre todo, pues lo que está en el fondo de todo esto es el contagio, como decíamos, de todas las emociones positivas que están encerradas en el amor, ¿no? Esa es una de ellas, pero el amor, pues se traduce, ¿verdad?, en otras cosas. No quiere decir que vamos a estar todos agarrados de la mano y que todos nos van a caer bien. Eso no es, sino es las actitudes que tenemos de todos los días, de respeto, de tolerancia, de consideración y demás, ¿no? Porque no quiere decir que todo mundo me va a caer bien, ¿verdad? Como decíamos, somos seres humanos, tenemos emociones, ¿verdad? A veces tenemos problemas o días complicados, pero el chiste es superar eso. Como dice Mahatma Gandhi, él dijo que dicen que yo soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos, ¿no? Imagínense todos los, ¿no? Como les decía, miles de escuelas y maestros que hay en esta escuela, en cualquier lugar, por remoto que haya, hay uno de ustedes, y entonces realmente si trabajamos de manera conjunta, ¿no? Ustedes como docentes, padres de familia, los padres de familia, las escuelas y la sociedad, pues realmente vamos a poder generar ese cambio que tanto necesitamos en la actualidad, ¿no? Vamos, como dice
también un dicho, entre más fuerte es el viento, pues también más fuerte tiene que ser la unión, ¿no? Para superar pues este reto que significa la violencia escolar. Ahora sí, vamos a ver algunas preguntas que tenemos que han llegado a través del sistema y otras que de ustedes. Bueno, vamos a ver algunas de aquí. Dice, en nuestro tiempo, ¿cómo? Vamos a ver esta. Dice, en nuestro tiempo, ¿cómo revertir la violencia escolar sin lesionar los derechos humanos de los niños? De Andrés Landeta, de México DF. Vamos a ver que, obviamente, como decíamos, revertir la violencia escolar, pues es un trabajo de todos. Y finalmente, lo que justamente es al revés, ¿no? Más bien, al promover los derechos humanos, esta idea de que todos merecemos que se nos respete por el simple hecho de ser seres humanos, el promover entre los jóvenes la conciencia de que todos somos valiosos, sin importar nuestras diferencias, pues eso justamente al promover estos valores y también promover el valor de la responsabilidad, es decir, que para ejercer nuestros derechos al 100%, pues tenemos que cumplir con la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad, y asumir las consecuencias de lo que hacemos. En la medida en que los jóvenes y los niños aprendan esto, pues obviamente la violencia escolar va a disminuir, como decíamos. Entonces, más bien es justamente promover, ¿no?, esta educación para la paz y promover los valores sobre los que se sustentan los derechos humanos, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, para justamente como una herramienta para combatir la violencia escolar, ¿no? Entonces, en esa medida es importante cambiar el esquema de educación actual, justamente de una educación en donde justamente nada más se busca aprender cosas, a una educación para los derechos humanos y para la paz. ¿Cómo entender cuando la violencia en el alumno es hacia el mismo? Bueno, en este caso, pues es una pregunta de Jalisco. Pues en este caso entiendo que es una violencia cuando un joven se lastima a sí mismo, ¿no? Porque la violencia es importante, pues no solamente es la violencia hacia otros compañeros, ¿no? Es la violencia hacia sí mismo. Hablando veíamos en las cifras que los pensamientos suicidas o los jóvenes que llegan a hacerlo, pues van en aumento, o también lo que ahora está es muy común entre los muchachos, sobre todo entre las jóvenes, pues es esto de cortarse, ¿no? Automutilarse. Entonces eso pues justamente tiene que ver también con este vacío, ¿no?, que los jóvenes experimentan en la actualidad, en donde se sienten que pues nadie los entiende, que nadie los acepta y que no hay nadie para ellos, ¿no?, que nadie los apoya. Entonces es importante pues hacerles sentir a los jóvenes que sí, ellos tienen que valorarse, ¿no?, ellos mismos, respetarse, quererse y darse a respetar, y justamente también cambiar la manera en que nosotros nos educamos para terminar justamente con esa tendencia que existe entre los jóvenes, pues rompiendo con esos miedos o esas inseguridades que nosotros mismos les generamos a ellos, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo actuar cuando los alumnos retan constantemente a los maestros o a los adultos? En este caso, pues si la violencia ya es un problema constante, pues obviamente también es importante entender, ¿no?, que la violencia escolar no es un problema que se va a solucionar de un día para otro, ¿no? No es un problema que tiene una solución inmediata, ¿no? Todas las actividades que realizamos, pues obviamente tienen resultados, por eso es que nosotros confiamos, ¿no?, en que sí tiene una consecuencia. En este caso, en la CNDH, pues el equipo de capacitadores
viaja por todo el país y muchas veces pasamos semanas, ¿no? Lejos de nuestras familias y demás, pero realmente lo hacemos porque tenemos la seguridad de que lo que hacemos tiene un impacto, ¿no? Tiene un granito de arena en cambiar las conciencias, que es lo que buscamos de los jóvenes, pero obviamente este es un proceso largo que toma su tiempo y que es un trabajo que requiere pues el esfuerzo de todos, y yo en la medida en que hagamos esto, pues los jóvenes van a empezar a cambiar realmente. La transformación en los jóvenes sí es posible, pero obviamente primero tenemos que, como decimos, pues empezar con ese cambio en nosotros mismos. ¿Cómo actuar? A ver. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde todo el mundo es señalado y de ahí nace la falta de respeto y eso nos lleva a la violencia. Sería bueno, importante dar este tipo de pláticas en las escuelas, tanto para los alumnos como para los padres, y dar ideas y realizar un programa para poder combatir la violencia. Como les decía, la CNDH tiene un programa de capacitación constante. Lo único que ustedes necesitan para que nosotros acudamos a sus escuelas, pues es solicitarlo. En este caso, cuando nosotros acudimos a las escuelas, pues realmente nos importa impactar a todos, por eso damos las pláticas no solamente a los alumnos, sino a los padres de familia, a los maestros, ¿no? y maestras y al personal administrativo, es decir, para que todos estemos en la misma sintonía. El correo en donde pueden solicitar los cursos o nos ponemos a sus órdenes para cualquier cosa, ¿no? Es cursos cndh@cndh.org.mx. En ese correo pueden solicitar también, si ustedes están participando, ¿verdad?, en el curso en línea, si tienen alguna duda o problema para acceder a la plataforma o cualquier otro tipo de dificultad, nos pueden escribir y se los vamos a solucionar, porque es importante que lo hagan para que al final de las conferencias y al terminar el curso pues puedan acreditarlo y recibir la constancia correspondiente, ¿no? Entonces, ahí nos ponemos a sus órdenes en este correo. ¿Cómo actuar cuando un alumno te dice que ha descubierto que su padre trabaja para el crimen organizado? Pues en ese caso, obviamente, lo que hay que actuar pues es, como dice pues el protocolo, ¿no? En este caso, si se sabe que un joven, ¿no? Bueno, un joven comenta que su padre pertenece al crimen organizado, pues obviamente es darle la información a la autoridad, ¿no? En este caso a los directivos de la escuela, para que al mismo tiempo le informen a las autoridades competentes, porque eso obviamente está más allá de la competencia de la escuela, ¿no? Ya estamos hablando de un problema en donde pues inciden otras instituciones, ¿no? El Ministerio Público y demás. Por eso es importante en este caso pues dar conocimiento a las autoridades. Otra pregunta dice, ¿por qué la indiferencia de que existe violencia si también los profesores somos capaces, junto con los padres, de prevenirla? Pues esta indiferencia yo creo que parte mucho de, pues se contagia, ¿no? Igual que hablábamos de que las emociones, pues también las ideas y los pensamientos. Entonces, si existe una inercia de violencia en donde todos de alguna manera nos comportamos igual, en donde pensamos que la violencia es normal, es natural, pues obviamente lo que vamos a sembrar en los jóvenes, sobre todo, pues es esa idea de desesperanza. Vamos a sembrar esa idea que las cosas no van a cambiar, de que un futuro mejor no es posible, y esas ideas, ¿no?, como el cáncer, se expanden. Entonces, para romper eso, pues tenemos que empezar cambiando esas ideas, ¿no?, y diciendo que el cambio sí es posible, que un futuro mejor sí puede ser una realidad y que las cosas van a cambiar
si todos trabajamos hacia esa dirección. Pero obviamente tenemos que romper con esa dinámica porque muchas veces obviamente la violencia y por ejemplo, los que generan la violencia como el crimen, pues son muy poderosos y tienen muchos intereses, pero es importante que de nosotros, desde nuestro lado y de nuestras fortalezas, pues también generemos esas ideas para cambiar justamente pues esa desesperanza que los jóvenes tienen hoy en día y que muchas veces los llevan pues a cometer justamente esas autolesiones o a tener esos pensamientos porque no ven posibilidades, ¿no?, en el futuro. Nosotros tenemos que hacerles creer en esas posibilidades, en ellos mismos y de que es posible. Pero, y aunque suena muy idealista, pues las ideas y los pensamientos tienen un peso y tienen una consecuencia, ¿no? ¿Dónde o cómo podemos acceder al video que acabamos de ver? Ya que se cortó y no lo pude ver completo. Ok, esta conferencia, igual que las pasadas y las de las próximas semanas, nosotros se las proporcionamos al sindicato, la grabación, y ellos la suben a su sistema. Entonces, si se cortó o una parte o no la pudieron ver completa, no se preocupen, ustedes pueden acceder al material a partir de ahí, o incluso si gustan más información de un video para ustedes también poderlo utilizar en sus salones, ¿no?, o en sus escuelas, o mostrárselos a sus compañeros, con mucho gusto nos los pueden solicitar y veremos cómo le hacemos llegar el video o el vínculo de internet para encontrarlo. Es cuestión de que nos lo soliciten y con mucho gusto vemos cómo se los podemos proporcionar. Y bueno, en este caso se nos terminó el tiempo, ¿no? Yo las preguntas que no se pudieron responder, que se quedaron en el sistema, o incluso las preguntas que se quedaron aquí en las papeletas, me las llevo y por medio de correo nos ponemos a su disposición para responderlas. Pues una vez más les agradecemos, ¿no?, su presencia, a los docentes que nos acompañaron a través de la transmisión en vivo el día de hoy, también a los compañeros aquí presentes, y los invitamos a la siguiente transmisión, la cual se llevará a cabo el 30 de mayo en punto de las 9 horas, con el tema Mediación y Creación de Ambientes Libres de Violencia, impartida por la licenciada Brenda Velasco. Y una vez más los invitamos a, como les digo, a concluir, ¿verdad?, el ciclo de conferencias y el curso en línea para al final poderles otorgar la constancia correspondiente de haber acreditado este curso especializado en violencia escolar. Por mi parte es todo, que tengan un excelente día y hasta la próxima.